Hola, muy buenas a todos. Este es un video tutorial de la unidad 2 para la clase de estructuras 1, impartida por el Dr. Delfino Cornejo Monroy, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Mi nombre es Carlos Arturo Rivera Moreno y los temas a tratar son los siguientes: armadura, tipos de armadura, análisis de armadura, método de nodos, método de secciones, barra cero, determinación y estabilidad, RAISA 2D y análisis de un problema. Armadura. Una armadura es una estructura compuesta de miembros delgados unidos en sus puntos finales. Las conexiones de las juntas generalmente se forman atornillando o soldando los extremos de los miembros en una placa común, llamada placa de refuerzo, o simplemente pasando un perno o pasador grande a través de cada uno de los miembros. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos ahí una serie de barras que están unidas en sus puntos finales, gracias a un atornillamiento. Aunque igual si cortamos una placa de unión, eso también entra como clasificación de armadura. Y generalmente nosotros podemos encontrar que las armaduras están en los puentes o en los techos. Aunque como dije, esto no tiene que ser necesario para ello, podemos encontrarlos en diversas áreas. Tipos de armadura. Como se mencionó anteriormente, los tipos de armaduras podemos encontrarlos en los techos y en los puentes. Y ya dependerá qué tipo de armadura utilizaremos en estas secciones, ya que dependerá de la carga que van a tener que soportar. Será que tiene que soportar mucho y necesitaremos un puente que tenga que tener diferentes estructuras para poder distribuir bien las cargas. O simplemente no va a soportar tantas cargas, por lo cual el tipo de armadura puede ser mucho más sencillo. Tenemos diferentes en la imagen, como son el tipo Pratt, el tipo Howe, el tipo Warren, el tipo Parker, el tipo Baltimore, una subdivisión del tipo Warren que parece una combinación del tipo Baltimore y Warren, y por último una armadura en forma de K. Análisis de armadura. Para nosotros saber que estamos trabajando con una armadura, los miembros tenemos que seguir estos dos puntos. Uno de ellos, los miembros están unidos por pasadores lisos. En los casos en los que se usen conexiones de juntas atornilladas o soldadas, esta suposición es generalmente satisfactoria siempre que las líneas centrales de los miembros de unión sean concurrentes en un punto. 2. Todas las cargas se aplican en las articulaciones. En la mayoría de las situaciones, como las armaduras, puentes y techos, esta suposición es cierta. Con frecuencia en el análisis de fuerzas se descuida el peso de los miembros, ya que la fuerza soportada por los miembros es generalmente en comparación a su peso. Y una vez que nosotros ya hayamos analizado estos dos puntos, tenemos que tener en cuenta que las barras van a estar trabajando a una sola fuerza en el eje X, o sea, en el eje en que van a estar las barras. Esto quiere decir que tenemos dos situaciones, en que la fuerza puede estar saliendo de un nodo o de la parte final. Esto quiere decir que está a tensión, como podemos ver en la imagen 1. O tenemos el siguiente caso, que una fuerza esté yendo hacia el nodo o punto final de la barra, que esto quiere decir que está a compresión, como se muestra en la imagen número B. Para nosotros realizar los diferentes cálculos para las armaduras, nosotros saber si están a tensión, a compresión y a qué intensidad, nosotros tenemos dos métodos. El primer método es el método de nodos. Si una armadura está en equilibrio, entonces cada uno de sus nodos también debe estar en equilibrio. Por lo tanto, el método de los nodos consiste en satisfacer las condiciones de equilibrio y las fuerzas ejercidas sobre el pasador en cada nodo de la armadura. Cuando se usa el método de nodos se debe seguir esta serie de pasos. 1. Es necesario dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada articulación antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio. 2. El análisis de la articulación debe comenzar en una articulación que tenga al menos una fuerza conocida y un máximo de 2 fuerzas desconocidas. 3. Determinar el sentido correcto de una fuerza miembro desconocida utilizando uno de los dos métodos posibles.
Que todas las fuerzas vayan a tensión o por inspección, aunque este último ya va a ser por la experiencia y nosotros podemos saber si va a tensión o a compresión y no hay necesidad de cambiar los sentidos, ya que nosotros sabemos que esa es la dirección correcta. Y por último, el cuarto, el eje X y eje Y deberán ir en una barra para facilitar el problema. Esto más se aplica en casos de que tengamos dos barras y esas estén de diferentes ángulos a comparación en el plano cartesiano, por lo cual nosotros podemos mover este plano y acomodar que en un eje de las X una de las barras, y de esta forma ya estará al menos una barra en este eje y así puede ser mucho más sencillo el cálculo. El siguiente método es el método de secciones. El método de secciones consiste en pasar una sección imaginaria a través de la armadura, cortándola en dos partes. Siempre que la armadura entera esté en equilibrio, cada una de las dos partes también debe estar en equilibrio, y como resultado las tres ecuaciones de equilibrio pueden aplicarse a cualquiera de estas dos partes, para determinar las fuerzas miembro en la sección de corte. Cuando se use el método de secciones, se debe seguir esta serie de pasos. 1. Tome una decisión sobre cómo cortar o seccionar la armadura de los miembros donde se determinan las fuerzas. 2. Antes de aislar la sección apropiada, puede ser necesario para determinar reacciones externas, de modo que las ecuaciones de equilibrio se usan solo para resolver las fuerzas miembro de la sección de corte. 3. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de esa parte de la armadura seccionada, que tiene el menor número de fuerzas en él. Y por último, cuarto, determina el sentido correcto de una fuerza miembro desconocida utilizando los dos métodos posibles, que esos son los que se mencionaron anteriormente en el método anterior, que puede ser que todas las fuerzas van a tensión o por inspección. Barra cero. Estas barras de fuerza cero pueden ser necesarios para la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte si se cambia la carga aplicada. Los miembros de fuerza cero de una armadura generalmente se pueden determinar mediante la inspección de las juntas y se producen dos casos. El caso 1. Cuando en un mismo nodo hay dos barras, no hay cargas externas y no hay fuerzas en las dos barras. Esto es más que nada, como podemos ver en la imagen, tenemos dos barras en un mismo nodo, pero no hay una aplicación de fuerza en el nodo o tienen alguna reacción o tienen fuerzas de apoyo, por lo cual ambas barras van a ser igual a cero. Sus fuerzas. Caso 2. Hay tres barras en un mismo nodo, dos de ellas son colineales, la tercera barra es cero. De nueva cuenta tenemos tres barras, las cuales están unidas en un mismo nodo. Dos de ellas son colineales y la tercera barra, sin importar el ángulo en el que esté, esta va a ser igual a cero. Del mismo modo, tampoco tiene que tener unas fuerzas aplicadas o reacciones de fuerzas de apoyo. Determinación y estabilidad. Es importante saber si están determinados, es indeterminado o es inestable nuestra armadura, para saber si está bien hecha, si no va a colapsar o simplemente si podemos encontrar el resultado de todas las fuerzas que hay en la barra, o hay mayores ecuaciones que hay mayores incógnitas para nosotros que nos impidan encontrar el resultado. Para ello nosotros tenemos una fórmula sencilla que es B más R, que es igual a 2J, en donde B es el número de barras, R el número de reacciones y J el número de conexiones. Cuando nosotros tenemos que B más R es igual a 2J, esto quiere decir que es estáticamente determinado. Ahora, cuando tenemos la situación donde B más R es mayor a 2J, esto quiere decir que es estáticamente indeterminado. Y para nosotros definir el grado de indeterminación es con una resta sencilla, en donde el producto de B más R menos 2J. Y para saber si nosotros llegamos a tener que B más R es menor a 2J, esto quiere decir que es inestable. Aunque tampoco nos dejemos de fiar, ya que si esta ecuación podemos encontrarnos que es inestable, pero al momento de analizarlo puede que sea inestable. Que esto quiere decir que B más R es igual o mayor a 2J,
es inestable siempre y cuando las reacciones de los miembros son concurrentes o paralelas o alguno de los componentes forman un mecanismo colapsable. RISA 2D. RISA 2D es un programa en donde analiza y resuelve cualquier problema estructural, muy eficaz si se quiere conocer las fuerzas, reacciones y otros elementos de una viga o armadura. Más adelante se les va a enseñar cómo utilizar RISA 2D para nosotros comparar los resultados de RISA y con nuestros cálculos matemáticos y así asegurarnos que hemos hecho un buen uso de los cálculos. Análisis de un problema. Determine las fuerzas en los miembros DE, BD, BC y determine si están a tensión o compresión. Primero vamos a señalar en qué dirección están las reacciones de los apoyos. Como podemos apreciar, aquí tienen las flechas rojas señaladas en qué dirección deberían ir, o yo supuse que deberían de ir. Ahora vamos a empezar sacando un momento en C para sacar la reacción AY. Y como va el giro, corresponde que, y como está la flecha, que RAY es negativo multiplicado por 4 metros, seguido que es menos 8 kilonewtons por 2 metros, más 6 kilonewtons por 2 metros, dando un igual a 0. Sustituyendo tenemos que RAY es igual a 4 kilonewtons por metro entre 4 metros, dando un total de 4 kilonewtons. Ahora con esto podemos sacar lo que es la reacción en CY con una sumatoria de fuerzas en Y. Por lo que tenemos que RCY más RAY es igual a 8 kilonewtons. Sustituyendo ya los valores tenemos que RCY más 1 kilonewton menos 8 kilonewtons da un total de RCY igual a 7 kilonewtons. La reacción AX, al solamente ver una fuerza que son 6 kilonewtons en la dirección X, pues tenemos algo sencillo que AX es igual a 6 kilonewtons. Bien, ahora para resolver esto, para facilitar, tenemos aquí, se utilizó el método de secciones, por lo cual en la imagen se puede apreciar cómo se cortó con una línea roja y se realizó posteriormente el diagrama de flujo de la sección cortada, lo que nosotros denominamos sección derecha, con todos sus elementos claramente. Una vez estoy determinando las fuerzas de los miembros en qué dirección debe ir. Por ejemplo, DE estoy señalando que va a compresión hacia el nodo D. BD está a tensión en el nodo D. Y BC estoy señalando que está a compresión con el nodo C. No estoy poniendo una reacción o en qué dirección debe ir en DC porque no se me está pidiendo el problema. Comencemos, ahora sí podemos utilizar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o momentos. Esto ya dependerá con las reglas que se mostraron previamente. Empecemos lo que es un momento en D. De esta forma tengo que la reacción BC es la única que se mueve. Las demás están fijas porque estoy diciendo que va a haber un momento en D. Por lo cual tengo que BC, como estoy señalando, va a ser positivo, que está multiplicando por los 2 metros de altura. Y es lo único que hay. La única fuerza, ni siquiera la fuerza 6 kilonewtons está actuando, por lo mismo que se está aplicando un momento ahí. Por lo cual esto es igual a 0. Entonces BC va a ser igual a 0. Por lo tanto no puedo decir si está tensión o compresión ya que no hay fuerza. Es igual a 0. Ahora una vez esto paso a sacar los siguientes miembros, que es una sumatoria de fuerzas en Y. Por lo que tengo que CY es igual a B de Y igual a 0. Entonces ya tengo la reacción CY que son 7 kilonewtons, sustituyendo tengo que 7 kilonewtons es igual a B de Y igual a 0. Por lo cual tengo que B de Y es igual a 7 kilonewtons. Pero antes de proseguir, ¿por qué estoy mencionando B de Y? Esto más que nada que la reacción B de yo la separé entre comillas, por lo cual yo tengo dos vectores, que es el vector B de Y el vector B de X. Y tengo una resultante que es la de reacción BD. Esto me puede servir bastante porque puedo utilizar un cálculo de triángulos semejantes para poder sacar la siguiente reacción. Como se puede apreciar, tengo dos triángulos.
en los cuales en una están solamente las distancias, que son 2 metros y 2 metros, que estos 2 metros que son de DC y de BC, como puede corresponder cada uno va al eje X y al eje Y. Pero hay uno que es de 2.82, que esto significa que es la resultante de estas dos distancias. Abajo se puede apreciar que tengo ahí una raíz cuadrada del producto de 2 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado, dándome un total de 2.82 metros. Ahora bien, se puede aplicar lo mismo para sacar ahora sí los miembros de las fuerzas. Tengo B de Y y B de X son sus respectivos ejes y tengo una resultante BD. Aplicando la regla de triángulos semejantes tengo la siguiente: BD entre 2.82 metros es igual a B de Y entre 2 metros, que esto es igual a B de X igual a entre 2. Tengo que BD, sustituyendo ya y sin tomar en cuenta B de X, tengo que 7 kilonewtons por 2.82 metros entre 2 es igual a 9.8 kilonewtons. Y quiere decir que está correcto a como yo lo señalé, que esto va a tensión. Ahora voy a pasar a encontrar la siguiente fuerza en el miembro, que es DE. Para esto voy a necesitar saber el valor B de X, ya que es otra fuerza que está en las ejes de las X, fuerzas en X. Por lo cual simplemente tengo que sustituir utilizando el triángulo de los semejantes, que es B de X, sin tomar en cuenta BD, que esto es igual a 7 kilonewtons por 2 metros entre 2 metros, dándome un total de 7 kilonewtons. Ahora, sustituyendo ya ahora sí en la sumatoria de fuerzas en X, me da que 6 kilonewtons menos B de X más DE es igual a 0. Por lo cual sustituyo, tengo 6 kilonewtons menos 7 kilonewtons más DE es igual a 0. Por lo que yo tengo que DE es igual a 1 kilonewton a compresión. Por lo cual esto es positivo, esto quiere decir que es correcto. Bien, ahora vamos a utilizar el programa RISA 2D. Utilizando el problema anterior para saber si es correcto, también lo vamos a utilizar para explicarles cómo utilizar este programa. Primero, donde se señala en la flecha y está encerrado en el recuadro, vamos a darle clic ahí y vamos a seleccionar primero las unidades en las que vamos a trabajar. Como nuestro problema estaba trabajando en un sistema métrico, vamos a darle clic en el recuadro que dice estándar métrico y nos va a cambiar por automático todos los parámetros en sistema métrico. Claramente, si quiero, por ejemplo, donde dice fuerza, quiero trabajar en kilonewtons, solo tengo que ir donde dice fuerzas y de ahí me va a desplegar varias opciones para, por ejemplo, ponerlo a newtons únicamente. Le doy clic ahí en OK y ahora procedo a ir al donde está señalado la flecha en el recuadro, que esto es más que nada para que yo pueda modificar mi área de trabajo. Se nos va a desplegar un recuadro y este recuadro va a trabajar en un eje X y eje Y. En donde están los recuadros es donde nosotros en rojo vamos a trabajar. Primero estamos señalando en el eje X que tenemos una barra de 2 metros a 2 metros. Esto más que nada quiere decir que me va a dar 2 barras de 2 metros en el eje X. Y en el eje Y estoy señalando que me va a dar una barra de 2 metros. Le doy clic en OK y podemos ver que se modificó nuestra área de trabajo a los parámetros que hemos establecido. A continuación vamos a darle clic al recuadro rojo donde dice Join Coordinates, que es más que nada para nosotros establecer los diferentes nodos que había en el problema. El nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D y el nodo E. Es como si estuviéramos trabajando en un plano cartesiano con coordenadas. Es lo mismo en este caso. Tenemos que señalar en el eje X y en el eje Y correctamente y nosotros podemos visualizar aquí en la imagen cómo nos va saliendo. Cerramos el recuadro
y después procedemos a colocar a donde dice sale el recuadro rojo, le damos clic ahí y eso más que nada para señalar los apoyos que hay en nuestro problema. Colocamos los apoyos, en qué nodos están estos apoyos. En el caso había dos, que era un pin y un roller. En el nodo A se encontraba el pin, por lo cual vamos a darle clic en donde sale un X y en la Y, que son las reacciones que tienen los pins, que son el eje X y eje Y, y nos va a salir un recuadro previamente, que es el que sale ahí, que dice Set Boundary Conditions, que es más que nada si está libre o está fijo, o hay una reacción, perdón, mejor dicho. Entonces nos vamos a dar clic ahí en Fixed y le damos OK. Y así es como obtenemos lo que es nuestro pin. Pasamos a la siguiente, que es el roller en el nodo C. Y como sabemos que solo hay una reacción en Y, pues solo damos clic en el Y y solo colocamos lo mismo en Fixed y ya sale que esta reacción. Y así sale nuestra, ya cumplimos ya con todos los apoyos que hay en la armadura. Le damos OK y cerramos ese recuadro. Posteriormente vamos a darle clic al recuadro rojo que estoy señalando, ya que vamos a colocar todas las barras. Se nos va a desplegar el recuadro y nosotros vamos a tener que colocar el nombre de las barras, y donde dice I-joint significa que es el donde empieza la barra. En este caso, tomando ejemplo la barra AB, puse que empieza en la barra A, en el punto A, y J-joint es donde va a terminar la barra. En mi caso, que es AB, pongo que va a terminar en el nodo B. Posteriormente tengo que irme a donde dice I release, que es más que nada si estos nodos están fijamente o están conectados por un pin o atornillados, y tengo que colocar que tanto END o IJN están en Pinet y le doy en OK. Y así sucesivamente voy colocando cada uno de los miembros del problema: BC, CD, DE, AE, BE y BD sucesivamente, y se me va a ir formando lo que son cada una de las barras del problema, tal cual, ¿no? Le damos en OK, cerramos la siguiente barra de members y posteriormente iremos al siguiente recuadro en rojo que está señalado, que es Joint Loads, que es más que nada poner las cargas que hay en el problema, que obviamente eran dos, de 6 kN y 8 kN. Igual que el anterior, hay que colocar en qué nodo está estas cargas, y hay que señalar primero en qué dirección, si están en el X o en el Y. Y los 6 kN estaban en el eje X en el nodo D, por lo cual solo hay que colocar D, modificar la dirección a X y poner la magnitud, que es 6. Recordemos que ya la magnitud está señalada en kilonewtons y no tenemos que ponerle 6000, si no nos daría otro resultado. Ahora, la siguiente carga era de 8 kilonewtons, por lo cual tenemos que señalar que está en el nodo B, la dirección, le damos clic y le tenemos que poner en Y, que es donde es previamente, y pueden ver que yo coloqué un menos 8. Esto no quiere decir que sea menos 8 kilonewtons, aunque no lo señalen aquí. No, simplemente ese menos quiere decir en qué dirección está, por lo cual sabemos que en el problema nos señala que va hacia abajo, por lo cual eso nos sirve para señalar que va hacia abajo, por lo cual es 8 kilonewtons hacia abajo. Ahora, podemos ver que tengo dos recuadros, uno que es más grande que el otro de color rojo. Nos vamos a enfocar primero al que es más grande, ya que tiene en cuenta tres iconos. El primero de ellos son dos flechas señalando hacia un punto. Esto más que nada nos va a dar la imagen de cómo están las cargas. Como pueden ver, menos 8 kilonewtons y 6 kilonewtons. Esto es más que nada ilustrativo para saber si hemos colocado correctamente, nada más. Después sigue una N en color, el siguiente icono de N en color verde, que esto es más que nada nos va a señalar los nombres de cada uno de los nodos, aunque no se alcanza a distinguir, pero es claramente que señala que es nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y nodo E respectivamente.
por lo cual no nos falta ni nos sobra ningún nodo, entonces estamos en lo correcto. Y por último tenemos una M, que es más que nada el nombre de las barras, que va de, como que recuerden que utilizamos A, B, B, C para señalarlas, pues bueno, se va a ilustrar aquí para que nosotros veamos que todo está colocado correctamente. Una vez que veamos que todo está bien, procedemos a ir al siguiente recuadro rojo que está en pequeño, señalando un igual en color verde. Esto quiere decir que nos va a resolver ahora sí ya el problema. Le damos clic en ese igual, y nos va a aparecer de inmediato un recuadro que dice resultados, el cual está señalado en color rojo. Esto quiere decir que ya realizó los cálculos sin ningún problema. Si hubiera un problema, Raiza nos dice en automático si hay una inestabilidad. Nos saldría que uno de nuestros nodos está en estabilidad y hay una incongruencia ahí. Pero en este caso no nos está señalando, por lo cual significa que hemos hecho todo correctamente. Donde sale la flecha es es el resultado donde salen las fuerzas de los miembros o de las barras, que es el cual nos interesa. Le damos clic ahí y nos va a aparecer una tabla con resultados. Nos interesa lo que era el resultado en BC, DE y BD, por lo cual se están señalados con rojo. Empecemos con BC. Decíamos que estaba en nuestro cálculo matemático, sacamos que era 0 y eso es correcto, es 0. Ahora pasamos a lo que es en D, que tenemos un 1. Antes de proseguir, Raiza tiene un error. Estos resultados que nos está arrojando, en este caso tomando este 1, cuando es positivo, esto quiere decir que está a compresión. Raiza por alguna razón cambia los valores, pone negativo y positivo. Como énfasis hay que declarar que tensión es positivo y compresión es negativo. Aquí en el DE estoy señalando que es igual a 1 positivo, que muchos dirán, está tensión, pero no, Raiza los pone los pone al revés. Esto quiere decir que está a compresión. Entonces nuestro resultado está correcto. El siguiente es el BD, que esto es igual a menos 9.89, que esto es correcto. En nuestro cálculo matemático eso fue lo que nos dio. Pero aquí nos sale un menos. Muchos dirán, entonces está a compresión, pero no. Recordemos, Raiza cambia de algún modo los signos, por lo cual esto está a tensión, por lo cual nuestro problema está correcto. Cada uno de los resultados están correctos. Y esa es la forma de que nosotros podemos utilizar Raiza para poder calcular, para poder nosotros saber si nuestros cálculos matemáticos fueron correctos. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya agradado y hayan comprendido cada uno de los temas. Muchas gracias por su atención.